Les va a aparecer un mensaje que tienen que aceptar sobre la grabación. Y estamos. Como les comentaba, la idea es que veamos los tipos de texto. Primero las técnicas de comprensión lectora que hemos revisado siempre, después los tipos de texto, y después vamos a ir respondiendo a esta guía de ensayo cada uno de los textos. ¿Por qué hacemos estas guías de ensayo? Porque generalmente, me gustaría decir siempre, pero siempre no pasa, estas mismas guías son las que aparecen después en la prueba. Entonces, más de algún texto se va a repetir, porque en años anteriores ya nos ha pasado. Pero no sabemos cuál, pues entonces trabajamos todos los textos en forma de ensayo. Vamos a comenzar entonces. Recuerden que ante cualquier duda o consulta, ustedes pueden interrumpir nomás, no se preocupen. En sus pruebas, ustedes se encuentran con diferentes tipos de texto. ¿Ya? De hecho, ven 5 tipos de texto distintos. Dentro de estos tipos de texto, ustedes pueden encontrar biografías, avisos de trabajo, mails o cartas, conversaciones, infografías y letreros, ¿ya? Estos son los tipos de trabajo los tipos de texto que ustedes se encuentran. Vamos a ir viendo cada uno de ellos y cuáles son los ejemplos que vamos a utilizar en el ensayo. Pero primero, vamos a ver unas técnicas de comprensión lectora en general. ¿Cómo puedo yo enfrentar un texto en inglés y hacerlo de la forma más rápida y más simple posible? ¿Ya? Ahora pude activar. ¿Ahora puede ver, Alicia? Sí, ahora pude escuchar, si no escuchaba nada. Ah, ya, súper. Ya, pero empezamos recién, así que no se ha perdido nada. Ya. Entonces, lo primero que yo hago cuando veo un texto, hago una lectura rápida. Ya, esta lectura se llama skim. Y lo primero que hago en esta lectura rápida es identificar los cognados. ¿Cuáles son los cognados? Palabras que se parecen mucho en inglés y en español. Por ejemplo, hay arribita donde dice examples. Example ya es un cognado. Example, ejemplo, se parece más o menos, ¿cierto? Pero hay otras palabras ahí que se parecen mucho, como la palabra concert, la palabra illusion, family, special y problem. Si se fijan esas 5 palabras, al lado está la palabra en español, ¿cierto? Pero son casi iguales. Concierto, familia, especial, problema. Por lo tanto, cuando yo leo un texto, quizás yo no entiendo nada del texto, pero si identifico 5 palabras, ya voy a tener una idea general. Y esas 5 palabras siempre son los cognados primero. Entonces, por ejemplo, imagínense que están leyendo un texto y se encuentran con palabras como doctor, ambulance, hospital, virus, medicine. Ustedes inmediatamente identificando esas 4 palabras que se parecen mucho en inglés y en español, ¿cierto? Doctor, hospital, ambulancia, virus y medicina. Ustedes saben que ya el texto trata de algo relacionado con la salud, ¿ya? Y esa idea muy general del texto la tienen solamente con los cognados. Ahí, eso es con lo primero que parto, y después voy como hacia lo más específico. Entonces, en la primera lectura rápida, busco los cognados, palabras en inglés y en español, y los puedo subrayar incluso, para que no se me olviden en el texto. Les voy a poner una rayita debajo. Lo segundo, en esta primera lectura rápida, es identificar las palabras que ya conoces. Siempre palabras en inglés que ustedes conocen. Siempre. Recuerden que, por ejemplo, todos los aparatos tecnológicos, la televisión, los microondas, todas las cosas que tenemos, la radio, todo viene en inglés. Por lo tanto, ustedes saben que se aparece el botón que para encender dice on. Ustedes saben que on es encender, ¿cierto? Ese tipo de cosas. O cuando van al mall, por ejemplo, a una tienda o en su trabajo, y en la salida arriba dice exit, ustedes saben que eso significa salida. Por lo tanto, cuando yo veo un texto me pasa lo mismo. Siempre hay alguna palabra que ya voy a conocer. ¿Ya? Y esas palabras, algo bueno es ponerle un tic. Entonces, en la primera lectura, yo identifico los cognados, que son estas palabras que se parecen mucho en inglés y en español, los subrayo, y si encuentro una palabra que ya conozco, le pongo un tic. Y así voy como creando vocabulario. Después, siguiendo con estas técnicas de comprensión lectora, hago una nueva lectura, pero esta vez esta lectura se llama scan, como cuando voy al médico me hacen un escáner, ¿cierto? Donde me revisan entero. Esta es la forma de lectura que yo hago también. Hago un scan, leo detenidamente palabra por palabra, ¿ya? Y
voy a elegir un máximo de 10 palabras que yo no conozca y que crean que son muy importantes para el texto y las voy a buscar en un diccionario. Yo les digo 10, pero realmente 10 es mucho, porque los textos que aparecen en sus pruebas son textos muy cortos. Por lo tanto, 10 palabras sería mucho, pero si ya se creen que necesitan buscar, 10 sería un máximo. Yo creo que con 5, y si es que, porque los textos también traen un glosario generalmente. Pero si hay alguna palabra que no conocen y que sienten que necesitan saber qué significa para entender el texto, la pueden buscar también. Un glosario es una lista de palabras que está en inglés y en español, como el que está ahí en el ejemplo. Palabras como tío, abuelo, abuela, ¿cierto? Yo las busco en el diccionario y me aparecen ahí. Recuerden que los diccionarios siempre están en inglés y en español también. Son dobles, por lo tanto son bien fáciles de buscar. Ya, voy atrás un poquito. Entonces, lo primero que hago en un texto, lo leo rápidamente, identifico los cognados, palabras que se parecen mucho en inglés y en español, ¿cierto? Identifico las palabras que ya conozco. Si hay alguna palabra que no conozca muy bien, la busco en el diccionario y busco qué significa. Y el punto 4 en esta comprensión lectora es saber qué me están preguntando. Y para eso tengo que identificar las palabras interrogativas. Generalmente la palabra interrogativa va al principio de una pregunta, es la primera palabra, ¿ya? Y generalmente empieza con WH o con H, como están los ejemplos ahí. Palabras como who, what, where, why, whose, etc. Significa quién, cuál, dónde, por qué, cómo, cuándo, ¿ya? Y yo debo entender qué significa esa palabra para saber qué me están preguntando. Como pista, les voy a decir que durante su prueba ustedes pueden ocupar diccionarios, ¿cierto? Pueden llevar un diccionario. Los diccionarios en inglés y en español están divididos en dos y siempre en la parte del medio tienen muchas páginas que están a color, ¿ya? En esas páginas siempre están estas preguntas, son de vocabulario temático. Entonces, de repente, si no recuerdan qué significa la pregunta y no quieren estar buscando en todo el diccionario, vayan a la parte del medio y les va a aparecer. Ahí en los diccionarios siempre aparecen cosas, al medio de la página de color, siempre aparecen cosas como las preguntas, los números, los colores, los animales, las partes de la casa. Siempre aparecen como diferentes, como vocabulario temático que ustedes pueden ir revisando también ahí. Y finalmente, una vez que ya leí, busqué los cognados, busqué las palabras que ya conozco, hice un glosario, revisé las preguntas, lo último que hago es tomar la pregunta y llevarla al texto, ¿ya? Como el ejemplo que yo les voy a mostrar ahora. Número 1, la pregunta que está ahí en el ejemplo dice, When was John Lennon born? When was John Lennon born? John Lennon es la persona de la que está hablando la biografía, ¿cierto? Aparece en el título. Quizás yo no lo conozco, pero aparece ahí en el título. Por lo tanto, yo sé que ese es el nombre de la persona. Fíjense que la pregunta empieza con una palabra con WH, con una palabra interrogativa, ¿ya? Si ustedes buscan qué significa esa palabra, when significa cuándo, ¿ya? ¿Cuándo? Por lo tanto, la pregunta dice, ¿cuándo John Lennon, que es la persona que está ahí, y al final dice la palabra born? Si ustedes no saben qué significa esa palabra, para la pregunta la van a buscar, se van a dar cuenta que born significa nació. Por lo tanto, la pregunta completa es, ¿cuándo nació John Lennon? ¿Ya? Voy a mirar el texto y voy a buscar las palabras de la pregunta en el texto. Por lo tanto, voy a buscar la palabra born, porque me está preguntando cuándo nació, ¿cierto? Voy a buscar la palabra born que nació en el texto, y si se fijan me aparece en la primera línea. Dice, John Winston Ono Lennon was born, y después me aparece la respuesta, el 9 de octubre de 1940. Por lo tanto, yo tomo la respuesta y la copio, o sea, tomo la información esa y la copio en mi respuesta. Si se fijan en sus textos, toda la información que tienen que buscar es información que está explícita. Solamente tienen que extraerla y ponerla en una respuesta. No tienen que inferir, no tienen que parafrasear, simplemente tomar la información y pegarla en la respuesta. Y para eso
Para llegar a eso, tenemos que hacer todo lo que hemos conversado hasta ahora, que tiene que ver con las técnicas de comprensión lectora. Leer rápidamente para buscar las palabras que ya conozco, leer un poquito más detenido una segunda oportunidad para alguna palabra que yo no conozco para buscar en el diccionario, ver qué me están preguntando, qué significa la pregunta, en este caso era when, que era cuándo, y finalmente tomar la pregunta, las palabras de la pregunta y llevarlas al texto. ¿Ya? ¿Para qué hacemos todo esto? Para no traducir. Traducir es un error súper común cuando trabajamos en este tipo de textos. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa cuando traduzco? Que pierdo mucho tiempo, porque voy palabra por palabra buscando y finalmente se me va el tiempo de la prueba en buscar las palabras y no alcanzo a responder. Por lo tanto, esta forma de hacerlo, de buscar como la idea general de acuerdo a las preguntas, a las palabras y llevar las preguntas al texto, es la manera más correcta de hacerlo. ¿Ya? Profesor, Dígame. buenos días, una consulta. ¿Podría mostrar un segundito la parte donde está la frase interrogativa en inglés, por Esa. favor? Ya, gracias. Sí, De ya todas listo, formas, gracias. Muchas yo les gracias. voy a mandar este PPT, así que no se preocupen. ¿Ya? Ya. Les voy a mandar este PPT para que repasen. Lo que me importa ahora es que vayamos a ver los tipos de texto y veamos los ejemplos que están en su ensayo. ¿Ya? Vamos a ir avanzando con eso. Dentro de los tipos de texto que yo les comenté al principio, están las biografías. ¿Ya? Las biografías son textos que hablan de una persona. Generalmente hablan sobre una persona famosa, ya que esto puede ser un deportista, puede ser un artista, un cantante, etcétera, un político o alguien famoso en general. ¿Qué es importante identificar en las biografías? Primero, las fechas que aparezcan, siempre, nacimiento, muerte o algo importante que haya hecho la fecha, el nombre de la persona de la cual estoy investigando, los lugares que aparecen mencionados, nombres de ciudades, nombres de países, ¿cierto? ¿Qué actividad hacía la persona? ¿Era un artista? ¿Era un político? ¿Era un doctor? No lo sé. Y prestar atención en todos los nombres propios que aparezcan. ¿Cuáles son los nombres propios? Son los nombres, por ejemplo, de canciones, de discos, de lugares, de libros, de obras, los familiares, por ejemplo. ¿Cómo identifico un nombre propio? Porque empieza con mayúsculas. Por ejemplo, todos los nombres de personas, no sé, Claudia, Andrea, Carlos, empiezan con mayúsculas. Por lo tanto, son nombres propios que yo tengo que identificar. Es harta información en una biografía, pero como les digo, en los textos que ustedes encuentran en sus pruebas está bien resumido. ¿Ya? Como por ejemplo, el primer texto que aparece en su prueba, o sea, en su prueba, en su guía, en su ensayo, en la primera página, es este. Dice Catalina Silva. Está en la página 1, ¿lo encontraron? Sí, yo lo tengo, profesor. Ya, vamos a trabajar todos juntos en ese. Dice, Catalina Silva, voy a leer el texto rápidamente y nos vamos a ir a las preguntas al tiro. Dice, Catalina Silva is a Chilean environmental activist. She's 18 years old and lives in Patagonia. Today, this young woman is using her voice to take leadership in the fight against climate change in Latin America. In conversation with the BBC, she says, in Patagonia, the nature is beautiful. Glaciers are huge and they are pristine. Rivers. However, the landscape has changed due to climate change. She has a proposal with other activists. 1,000 acciones, perdón, está en español. 1,000 acciones por un cambio. Directed to young Latin American and Caribbean people. Si se fijan, eso es una biografía muy cortita sobre una persona, ¿ya? Da información como qué edad tiene, cómo se llama, qué es lo que hace y algún otro evento importante. Es bien cortito. El glosario, como de palabras que no pueden conocer, ya está hecho. Por ejemplo, salen palabras como tomar liderazgo, en contra, antiguo o ha cambiado. Esas palabras, si se fijan, están con un asterisco marcadas en el texto.
¿Ya? Si ustedes consideran que necesitan buscar otra palabra más, la pueden hacer. Pero ya el texto ya trae algunas palabras adelantadas. ¿Ya? Entonces, conociendo esto, nos vamos a ir a responder las preguntas que aparecen ahí. La pregunta número 1 es la pregunta típica de cualquier texto. Dice, what is the text about? ¿De qué trata este texto? ¿De qué creen ustedes que trata este texto? Hagan una lectura rápida, busquen las palabras que ya conocen. No les voy a dar tiempo para hacer un glosario porque lo vamos a hacer ahora todos juntos, pero fíjense en los cognados, palabras que se parecen en inglés y en español, ¿cierto? Fíjense en palabras que ya conocen. Traten de decirme de qué trata este texto. Más o menos, ¿de qué trata? De una activista. Ya, de un activista. Ya, Tiene 18 años. ok, bien. Me parece que le gusta la Patagonia. Ya, ¿tiene algo que ver con la Patagonia? Sí. ¿Qué más? Habla de los glaciares que son hermosos de la Patagonia. Ya, habla de los glaciares, bien. Miren, yo les voy a ir marcando aquí. Dice, ¿de qué trata el texto? Y las alternativas son An Activist, Young People, Glaciers Today y Patagonia Climate. Si yo me voy al principio, ¿no? ¿Por qué no se marca? La alternativa A dice An Activist, ¿cierto? ¿Me aparece la palabra activist en alguna parte del texto? Sí. Ahí nomás, ahí nomás. Quédate ahí. Dame un segundo. ¿Me aparece en alguna parte del texto? Sí, arriba. Arriba, ¿cierto? Dice Catalina Sí. Silva is a Chilean environmental activist. Ya. La palabra, la alternativa B, que es young people, ¿me aparece en alguna parte del texto? No, ¿cierto? Y la alternativa C, glaciers De la de today, profe. ¿me aparece la alternativa C en alguna parte del texto? ¿Aparecen los glaciares? Sí, aparece en la C, sí. Sí, aparece aquí, ¿cierto? Dice Sí. glaciares. Y la letra D, la Patagonia, Patagonia Climate, ¿aparece en el texto? Sí, Sí, se sí. aparece. Sí, El clima de también la aparece Patagonia. Patagonia, ¿cierto? Bien, por lo tanto podría ser la A, la B o la D. Bueno, la C Es la también aparece, A. La pero A, profesor. La ya, D. bien. Tengo que ver de qué trata el texto de forma global, ¿ya? Y el texto trata sobre, como es una biografía, trata sobre Catalina Silva, que es una Activista. activista. Por lo tanto, la alternativa, perdón, la primera pregunta es la letra A. Yo Activista. le voy a pedir que la vayan marcando por ahí, ¿ya? La letra A. Son activists. Es una activista. La pregunta número 2 dice, Why is Patagonia's landscape different today? ¿Por qué por qué el paisaje, la palabra landscape es paisaje, por qué la Patagonia o el paisaje de la Patagonia es diferente? Según el texto, ¿por qué será diferente? Por las Porque es causas de enorme. ¿Perdón? Porque es Por- enorme. Ya. Sí, es por enorme. las causas del glaciar. Ya, por los Por el tipo, glaciares. Sí. por el tipo de Por, clima que tienen. Por el clima. Ya. porque ha cambiado. Ya, Y ha cambiado. Las es alternativas que bella. me da, las alternativas que me da el texto dice, letra A, debido a los ríos, letra B, debido a un cambio climático, letra C, porque los glaciares son muy grandes, y la letra D, porque está en Latinoamérica. Es la B.
Es La B. alternativa B. Muy bien. Estamos hablando de un activista, ¿cierto? Y que Sí. habla que la Patagonia ha cambiado por el cambio climático. Good. Muy bien. Número 3. En la oración. In Patagonia, the nature is beautiful and glaciers are huge. ¿Qué significa? What is the meaning? ¿Qué significa la palabra huge? Si yo buscara en un diccionario esta palabra, me saldría que significa grande. Grande. ¿Ya? La palabra huge significa grande. Por lo tanto, ¿cuál de las alternativas ahí es un sinónimo de la palabra grande? La C. Amazing. ¿Ya? La B. La letra C. Yo La digo B, la enorme. B, Con enorme, H. que es un Un sinónimo de una empeñado. palabra grande es la letra B. Enorme. Sí. Es enorme. Enorme. Ese es un sinónimo de la palabra grande. Sí, mi Por lo amor. tanto, la van a marcar ahí. El número 3 es la letra B. Letra B. Número 5. Perdón, número 4. Acá tenemos que responder en español. Dice, de acuerdo al texto, ¿qué edad tiene Catalina? 18 años. 18. Súper bien. De acuerdo al texto, 18. Catalina tiene 18. 17. 18 años. 18 años. Recuerden que cuando dice escriba en español, deben responder en español. Ya si lo hacen en inglés, se los van a considerar malos. Lo que quieren ver en la prueba es su comprensión. Por lo tanto, tienen que seguir todas las instrucciones. Número 5. De acuerdo al texto, ¿para qué está usando su voz Catalina? ¿Para qué está usando su voz Catalina? Para pelear contra el cambio climático en Latinoamericana. Ya. Ya. Y en la Patagonia. Ya. Bien. Dice, el texto dice, hoy en día esta joven mujer está usando su voz para tomar liderazgo en la lucha contra el cambio climático en Latinoamérica. Por lo tanto, yo podría decir, ¿para qué está usando su voz Catalina? Para luchar contra el cambio climático. Cambio climático. Good. La idea es que vayamos respondiendo todo, ¿cierto? Vayan completando. Cambio climático. Me marca que me quedan 10 minutos. En 10 minutos más de repente se va a cortar, ¿ya? Y va a demorar 10 minutos en volver a conectarse. Yo les voy a avisar por el WhatsApp. Vamos a tener como un break de 10 minutos, se van a volver a reconectar, ¿ya? Ya. Ya, todavía no se puede. Cuando se caiga, todavía no. Y la número 6 dice, de acuerdo al texto, ¿a quién está dirigida la propuesta de Catalina? Fíjense que la pregunta dice, who is Catalina's proposal directed to? Busquen la palabra directed o la palabra proposal en el texto y me van a decir hacia quién está dirigida este movimiento de Catalina. Profesor, yo puse directo a la gente diferente de Latinoamérica del Caribe. ¿Ya? Sí. Bien, eso es. Dirigida a, sí. Dirigida a personas de América Latina y el Caribe. Bien. Eso puse. Está dirigida a personas de América Latina y el Caribe. O sea, está dirigida a personas. Bien. Dirigida a personas de América Latina y el Caribe. Esa es la respuesta número 6, entonces. Lo voy a anotar aquí porque... Ya, número 6. Si se fijan, lo que estamos haciendo no es traducir, sino que desde las preguntas vamos buscando las respuestas en el texto. Los textos no son más largos que estos, son textos cortitos, ¿ya? Vienen con un glosario y hay palabras que ustedes ya pueden conocer, entonces no son tan complicados. Lo que sí debo saber es qué me están preguntando, eso es súper importante. Usted me dice cuando estamos listos y avanzamos al siguiente texto.
Ya, profe, estoy lista yo. No sé, mis compañeros. Estoy lista igual, profe. Ya. Démosle entonces. Oh, se me quedó rayado esto. A ver, dame un segundo. Voy a borrar. Por ahí parece que está. Ya. Hay un segundo texto que aparece, una segunda biografía que aparece en su guía, que está en la página, déjeme buscar. Ahí pueden ver lo que estoy compartiendo, ¿no? Sí. Sí. Sí, profesor. ¿Eso lo ven como un PDF? ¿O no? ¿O siguen viendo el PowerPoint? PowerPoint. Ah, ya. Igual que antes, PowerPoint. Ya, súper. Entonces, en Pero de su las guía, 6 se saltó a la 17. sí, en su guía 17, en la 18. página es que estamos viendo diferentes tipos de texto. En su guía en la Ah, página ya. 4 les aparece una biografía sobre Roger Federer. ¿La ven? Ujú. Me salté porque estamos viendo por tipos de texto. ¿Ya? No vamos en el orden, pero al final los vamos a hacer todos igual. Ah, ya. Ya. Entonces, me aparecen ahí los tipos de textos que estamos viendo. El primero es la biografía, ¿cierto? Esta biografía, que vamos a ver ahora, es de una persona que se llama Roger Federer. Yo les voy a leer rápidamente y después vamos a ir a las preguntas. Dice, Roger Federer is a talented tennis player. He has a strict daily routine to keep fit. Federer usually gets up at 6:30. He sometimes goes for 4 to 9 kilometers run to build endurance. He always drinks lots of water for breakfast. He usually has oatmeal and bananas. Every day, he exercises in the tennis club with his coach from 9 to 11:30. He often has a lunch at 11:30. He usually eats grilled chicken or meat, some pasta or rice, and lots of fruits. He rarely takes a nap. After lunch, at 1 o'clock, every day he plays a match. He usually goes to the gym for more workout for 4 o'clock to 6 o'clock. He never smokes cigarettes. He usually sleeps at 6:30. He goes for a walk with his wife and 2 daughters twice a week. He rarely spends time with his friends. He never travels without his family. He always participates in international competitions. Este texto, que es un poquito más largo, tiene un pequeño glosario ya hecho. Palabras que están con un asterisco en el texto como keep fit, que significa estar en forma. Coach, que es un entrenador. Half past, media hora, pasado de algo. Grill, a la parrilla. Rarely, raramente. Oatmeal es avena y nap es siesta. ¿Ah? Yo les voy a dar un minuto para que miren el texto. Recuerden que es una biografía. Denle una leída rápida y me cuentan de qué creen ustedes que trata el texto. ¿De quién y de qué? Porque es una biografía, ya sabemos que está hablando de una persona. De un talentoso tenista. ¿O no? Ya, bien, habla de un tenista. Sí, de un tenista. Ujú. De los deportistas. Ya, de los deportistas. Habla de la rutina de este deportista. Ya, de la rutina de este deportista. Bien, es una biografía y habla de la rutina. Súper bien. Entonces, con esta idea general, nos vamos a ir a las preguntas. La pregunta 17 dice, ¿sobre qué trata principalmente este texto? Las alternativas son a talented sportsman, un talentoso deportista. La B, beneficios saludables del tenis. La C,
competiciones internacionales. Y la D, la importancia de hacer ejercicio. ¿Sobre qué trata este texto? ¿Alguien me habló en el chat? ¿Será la A? Alicia dice la B. ¿La A? La Con B, duda, profesor. con duda, pero la A. Ya. Yo les voy a decir que este texto es una biografía, ¿La D? por lo tanto, habla de una persona. La alternativa correcta es la letra A. Ah, bueno, ¿Ya? ¿De qué habla este texto? De un deportista de un talentoso. deportista. De hecho, en la primera línea del texto dice, Roger Federer is a talented tennis player. De ahí empieza todo. Mm. Letra A. Voy a marcar aquí con una flechita. Pregunta 18. What does he do in the morning? ¿Qué es lo que hace él en la mañana? Por lo tanto, si me están preguntando por la mañana, voy a buscar esta palabra en el texto, la palabra morning. Y cuando la encuentre, voy a empezar a buscar una a una estas palabras. Si aparece la palabra nap, si aparece la palabra walk, y voy a ver las alternativas. Si aparecen estos kilómetros, si aparece la palabra beach, ¿cuál de estas palabras aparece cerca de la palabra morning en el texto? Primero tengo que encontrar la palabra morning. Si no me aparece la palabra morning, tengo que mirar las horas que me dice el texto. La C, profesor. Ya, alguien me dice la C. Veamos qué dice el resto. ¿Qué dice el resto? Yo digo la D. La D. La C. La C. Que no puede entrar. Estoy copiando el link. Ya. Alternativa A dice, toma una siesta, takes a nap. La B, goes for a walk, sale a caminar. La alternativa C, he runs for... perdón, hay dos personas que me están hablando aquí. Admitir.